Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. En esta oportunidad les vengo a traer un gambito realmente interesante para aquellos jugadores a los que les gusta la apertura italiana. Les hablo del temible Gambito Evans, un arma realmente muy poderosa que tuvo entre sus seguidores nada más y nada menos que al gran ex campeón mundial Garry Kasparov, que la empleó en varias ocasiones a un altísimo nivel. De hecho, en mi canal hay una partida realmente magistral en donde derrota al también ex campeón del mundo Wishy Anand en muy pocas jugadas. Realmente allí Kasparov demuestra que fue uno de los mejores jugadores de ataque de todos los tiempos. En la descripción les estaré dejando el enlace para que vayan a ver esa impresionante partida. Por lo pronto les recuerdo antes de ver este increíble gambito que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Recuerden que para ustedes esto es completamente gratis, pero para mí es de gran ayuda. Por supuesto, para iniciar con este gambito, las blancas comienzan con la jugada E4, E5 de las negras, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Las blancas plantean la apertura italiana. Debo decir que trataré de decirle las líneas principales y por supuesto tengan en cuenta que una de las ideas principales de este gambito es tratar de que el rey de las negras se quede en el centro en muchas variantes. En esto es lo que se basa la iniciativa de las blancas en muchas de las posiciones del gambito Evans. Las negras juegan alfil C5. Por supuesto también es posible la defensa de los dos caballos, pero ya en otro video les mostré que contra esto tenemos el interesante ataque fegatelo tras la jugada caballo G5. Por acá les dejo una tarjeta para que vayan a ver esa interesante arma también contra la defensa de los dos caballos. Pero en este momento, tras alfil C5 de las negras, ahora se plantea la jugada B4 que nos lleva al famoso gambito Evans. Hay que decir que este nombre se le atribuye al capitán Larry Evans, un fuerte jugador que cuenta la leyenda jugó esta posición mientras estaba en uno de sus viajes. Se dice que él realmente quería jugar B3 para sacar su alfil por B2, pero debido a la turbulencia en el barco en ese momento se le soltó el peón en B4 y aunque su rival le dijo que si quería podía volver atrás, al capitán le pareció interesante ya que tras alfil por B4 y C3, ahora las blancas tienen una idea muy clara que es jugar D4 y tomar rápidamente por asalto el centro. Esto dice la leyenda, realmente es muy interesante, aunque no sabemos si es verdad. También se dice que aquella partida la ganó el capitán Evans. Por ahora vamos a estudiar tres retiradas principales que tiene el alfil en esta posición. Tenemos la jugada alfil A5, que para mí es la principal. Tenemos la jugada alfil C5, que yo diría que es la que más le gusta a las blancas porque va de acuerdo con su plan de ganar tiempos con D4. Y la jugada alfil E7, que aparentemente es bastante sólida. No le daremos mucha importancia a la jugada alfil D6 porque es que tras la jugada D4 de las blancas, E por D4 por ejemplo y C por D4, fíjense que en algún momento el alfil va a tener que perder tiempos y las blancas se quedan con un centro de peones muy bonito allí y muy cómodo. Aunque tienen peón de menos, fíjense que la ventaja de desarrollo es admirable. Comencemos con la retirada alfil C5. Digamos que esta jugada ayuda al propósito de las piezas blancas, que es jugar D4. Tras este movimiento, las negras pueden jugar, por ejemplo, E por D4, que es la, digamos, más jugada en partidas de cualquier nivel. Y tras este movimiento, las blancas no van a retomar en el centro. Esta es la clave de este gambito. Las blancas lo que van a jugar aquí es enroque. La idea es que tras enroque ahora hay algunas celadas aquí en el aire que las negras deben conocer si no quieren quedarse ya perdidas en la apertura. Fíjense que muchos jugadores optan por seguir ganando material y juegan D por C3, lo que es un error. Ya permite un truco muy típico de estas posiciones tan abiertas, que es alfil por F7 jaque. Tras rey por F7, dama de 5 jaque y se recupera el alfil.
Esta celada realmente nos recuerda mucho una del también muy poderoso gambito escocés. Gambito que también estuve yo subiendo al canal, y por acá les estoy dejando una tarjeta para que vayan a revisarlo porque también es sumamente interesante para todos aquellos jugadores hiperagresivos. Tras la jugada rey e8, por supuesto las blancas simplemente capturan el alfil de c5, y aunque por el momento tienen dos peones de menos, ya van a recuperar el de c3 y se quedan con una posición muy abierta con el rey negro en el centro que ya no va a poder enrocar. Como les dije, esta es una de las ideas típicas de estas posiciones del gambito de Evans, que las negras no se enroquen. Así que, por supuesto, capturar en c3 no es una buena opción para las piezas negras, por lo que posiblemente algunos dirían que las negras pueden avanzar su peón a d3 tratando de mantener la posición bloqueada. Pero realmente esto tampoco es de gran ayuda. Las blancas nuevamente se apoyan en la táctica jugando caballo g5. Fíjense que se amenaza caballo por f7. Y aunque parece que las negras tienen cómo defender esta amenaza con caballo e5 o caballo h6, de igual forma las blancas van a lograr obtener ventaja en esta posición gracias a la táctica. Caballo por f7, un bombazo que ataca a la dama en d8 y la torre en h8. Y tras caballo por f7, alfil por f7 jaque, rey por f7 y dama h5 jaque doble. Nuevamente se aprovecha que el alfil está indefenso en la casilla c5 y tras g6, dama por c5, nuevamente el rey negro se ha quedado en el centro sin oportunidad de enrocar y la blanca van a recuperar material porque tarde o temprano ese peón de d3 va a caer. Así que nuevamente una de las ideas de las blancas que es dejar al rey en el centro. Así que capturar el peón en c3 no es una buena idea y avanzarlo tampoco. Entonces las negras podrían jugar sólido con d6, una jugada que parece más natural. Pero ahora las blancas tienen un juego bastante sencillo y bastante lógico tras la jugada c por d4, alfil b6. Fíjense que las blancas quedan con el conocido centro perfecto, peones en d4 y e4. Pero ahora deben hacer una jugada muy importante que es h3. Esta jugada tiene como idea principal quitarle el contrajuego a las negras. Fíjense que a cualquier otra jugada vendría alfil g4 que es molesta puesto que el peón de d4 está atacado por dos piezas. Tras h3, ahora las negras tienen que tener cuidado con su próxima continuación. Obviamente van a querer enrocar, por lo que juegan caballo f6, caballo c3 de las piezas blancas, enroque, parece que las negras han resuelto sus problemas, pero viene la jugada alfil g5. Esta también es muy molesta. Fíjense que ya las blancas plantean la jugada caballo d5. Es una jugada que siempre molesta en estas posiciones, puesto que no hay un alfil que defiende en e7. Las negras pueden jugar h6, pidiéndole explicaciones a y alfil. Y tras alfil h4, nuevamente se tiene la amenaza caballo d5. Por eso las negras podrían jugar aquí g5, que es una jugada de doble filo. Si bien atacan el alfil y parece que se quitan la amenaza caballo d5, también es cierto que abren demasiado la posición del enroque, lo que puede ser castigado rápidamente con un sacrificio. Como les dije, este tipo de gambitos tienen que jugarlo aquellas personas a las que les guste sacrificar material, pero mantener la iniciativa. Obviamente el motor nos muestra inmediatamente la jugada caballo por g5 basándose en la iniciativa. Tras h por g5, alfil por g5 y nuevamente las blancas amenazan jugar caballo d5, esta vez con más fuerza porque el caballo de f6 no se podría quitar debido a la clavada de la dama en d8. Parece que aquí las negras tienen defensa con la jugada alfil por d4, una jugada de ataque y defensa. Se ataca en c3 y se defiende en f6. Pero ahora las blancas continúan con la idea de matar a ese rey negro sin importar el material. Existen dos jugadas muy fuertes, caballo d5 o caballo e2. Cualquiera de las dos realmente es una jugada fuertísima porque el caballo en f6 va a sufrir demasiado. Tras caballo e2, fíjense que ahora las blancas le proponen a las negras que ganen una torre de ventaja. Pero si alfil por a1 vendría dama por a1
y se amenaza el caballo de F6. Ahora, veamos la posición con detenimiento. Las negras tienen una torre de ventaja, pero vemos que las piezas negras están bastante pasivas. De hecho, la torre de A8 no juega todavía. El alfil de C8 no se ha podido desarrollar ni lo hará pronto porque en este momento existe una fuerte amenaza sobre el caballo de F6 que tiene que ser defendido. Así que aunque las negras tienen una torre de ventaja, más bien parece que las blancas tienen pieza de más porque todas actúan, en cambio las negras ni siquiera tienen suficientes piezas para defender. Parece que pueden defenderse con la jugada caballo E5 interponiéndose allí en la acción de la dama, pero rápidamente las blancas continúan con su iniciativa jugando F4. La jugada caballo por alfil es realmente mala porque tras alfil por F6 el plan de las blancas es muy obvio, torre F3 y torre G3 y básicamente esto no puede ser detenido. Por eso tras F4 tal vez las negras puedan jugar caballo D7, pero lo que les decía, nuevamente se interpone una pieza en el desarrollo del alfil de casillas blancas. Y las negras, aunque siguen con torre de más, parece que tuvieran pieza de menos. Ahora nuevamente el plan de las blancas es bastante sencillo, ya que tras torre F3 la torre se dirige a la casilla G3 y es una posición en donde las negras prácticamente no tienen defensa. El pase de la torre es inevitable debido a esa terrible clavada del caballo en F6. Así que realmente una posición muy mala para las negras si deciden capturar todo este material. Ahora, después de la jugada alfil F, el E por D4, enroque, las negras también podrían intentar, por ejemplo, caballo F6, que parece también una jugada de desarrollo buscando rápidamente el enroque corto, pero se encuentran nuevamente con un muro ya que tras C por D4 y alfil B6, ahora la jugada de 5 es muy fuerte. Fíjense que el caballo básicamente no tiene ninguna casilla buena. Parece que puede ir por ejemplo a G4, pero nuevamente se enfrentan a la táctica de las blancas con la jugada alfil por F7 jaque. Tras rey por F7, caballo G5 jaque y el caballo de G4 cae. Nuevamente la idea de que el rey negro se queda en el centro en una posición demasiado abierta. Así que recuerden, una de las ideas principales de este gambito es dejar al rey en el centro mediante muchas heladas que existen en la posición. Entonces vemos que alfil C5, la retirada del alfil a C5, realmente ayuda mucho a los planes de las blancas porque la jugada de 4 es bastante fuerte y se ganan varios tiempos. Vamos entonces con la retirada del alfil a E7, que aunque es muy sólida, también hay que decir que deja el alfil un poco pasivo realmente en la posición. Tras D4 de las blancas, las negras podrían jugar E por D4, por ejemplo, que parece la más obvia, pero esto le da una buena posición a las piezas blancas. Tras la jugada dama B3, fíjense que se amenaza simplemente el peón de F7, que recuerden al inicio de la partida este es el punto más débil de la posición. Por ejemplo, aquí también en vez de dama B3, las blancas podrían jugar C por D4 y tras caballo A5, alfil D3. Y la posición blanca parece muy sana con ese gran centro de peones, mientras que las negras tienen sus piezas descoordinadas. Ese caballo en A5 está un poco extraño, el alfil de C8 no ha salido, el caballo de F tampoco y cuando salga se va a enfrentar a la jugada de 5. Así que una posición muy cómoda para las blancas después de esta retirada del alfil. Pero tras la jugada dama B3, que es un poco más incisiva, podría venir por ejemplo caballo A5, alfil por F7 jaque, rey F8, dama A4, rey por F7, dama por A5. Y fíjense que siguen las ideas de dejar al rey en el centro. En este caso, digamos que las negras tienen un poquito más de chance en la partida porque es que tienen la pareja de alfiles. Si bien su rey está en el centro, la pareja de alfiles puede tratar de defenderlo de la mejor manera. Pero tras, por ejemplo, D6 para desarrollar pieza, vendría C por D4 y las blancas deben tener como mínimo ligera ventaja en esta posición, puesto que rápidamente se van a enrocar y su alfil de casillas negras va a ser muy peligroso en la gran diagonal.
Así que ningún problema en esta variante para las piezas blancas. Veamos ahora la otra retirada que yo diría es la mejor para las negras, alfil A5. Tras este movimiento, nuevamente las blancas van a jugar D4, intentando allí lo mismo, golpear en el centro. Y ahora aquí la jugada más común es E por D4, pero realmente no es la mejor. Ya les voy a explicar la mejor. En este momento, tras E por D4, las blancas pueden jugar dama B3, rápidamente atacando en F7 otra vez. Dama E7 defendiendo y enroque. Por supuesto, el peón D4 es intocable porque vendría la jugada torre E1. Por eso, las negras intentan sacar las piezas con la jugada, por ejemplo, caballo F6 para enrocar rápido. Es lo que están tratando de buscar las piezas negras. Otra jugada, digamos, si las negras se ponen de comelonas a jugar D por C3, nuevamente esto en una posición tan abierta y tan complicada no debe ser bueno. Las blancas simplemente recapturan en C3 y amenazan caballo D5, una jugada realmente muy fuerte que prácticamente obliga a las negras a comérselo con alfil por C3. Y tras dama por C3, nuevamente vemos que las negras tienen dos peones de ventaja, pero la posición está demasiado abierta. Por ejemplo, tras caballo F6 intentando enrocar, vendría alfil A3 atacando la dama. Y a D6 ya se encuentran esta jugada fuertísima que es E5, donde las negras parece que van a perder material de cualquier manera. Ya que tras caballo E4 viene dama C2 y excelente posición para la blanca. Solo basta mirar esa pareja de alfiles y nos damos cuenta que el material de menos está más que compensado. Por eso recuerden, en estas posiciones donde nos estamos defendiendo no es muy bueno seguir capturando piezas. Otra jugada como alfil B6, que también parece bastante buena, retirando el alfil de una casilla donde estaba medio indefenso. Podría venir alfil A3 de las blancas, otra vez ese alfil que domina esa diagonal. Y tras D6, entonces caballo BD2 sigue el desarrollo de las piezas blancas. A caballo F6, las blancas nuevamente se encuentran con esta fuerte jugada de 5, gracias a ese rayos X que tiene el alfil de A3. Entonces realmente en estas posiciones las negras la tienen difícil para enrocar y en eso se basan la mayoría de los ataques de las piezas blancas. Recuerden, tratar de dejar el rey en el centro para compensar el material que se ha entregado. En esta posición la jugada D por E5 obviamente no se puede hacer porque caería la dama en E7. Y la jugada caballo por E5 también es mala por caballo por E5. Y ahora siempre existe la jugada torre D1 ganando la partida. Entonces luego de la retirada A5, la mejor jugada en este momento parece ser D6. Una jugada que trata de mantener bastante sólida la posición. Diría yo que esta es la línea principal. Las blancas aquí suelen jugar dama B3 y tras dama E7 defendiendo, entonces D5. Ahora las negras tienen una jugada bastante, diría yo, bonita en este momento, aprovechando temas como la clavada, que es caballo D4, una jugada bastante fuerte. La blanca, fíjense que no pueden capturar con el peón porque está clavado y tras caballo por D4, E por D4. Al recapturar acá, también la dama negra amenaza en E4, pero tras la jugada dama A5 jaque, por ejemplo, alfil D7, dama por E5, entramos en líneas realmente complicadas con dama por E4 jaque. Esta línea es sumamente compleja, pero parece ser que las blancas tienen ventaja con rey D1. En vez de esto también las blancas pueden evitar estas complicaciones simplemente en vez de dama 4 jaque jugar enroque. La jugada que parece un poco menos peligrosa y que aún le da alguna ventaja a las blancas. Fíjense que si por ejemplo alfil B6, ya que se amenazaba dama 4 jaque, puede venir la jugada alfil B5 jaque, nuevamente aprovechando que el rey no se ha enrocado. Y tras alfil D7, alfil por D7 jaque, dama por D7 y C por D4.
La idea es que si alfil por D4, entonces dama por B7, se amenaza la torre en A8 y se gana un tiempo. Y por otra jugada como torre C8 viene alfil B2 y parece que las blancas han recuperado material. Ya no tienen peón de menos y su posición parece muchísimo mejor que la de las negras. Las negras allí se han quedado con el peón retrasado en C7, el peón aislado en A7 y las blancas tienen un fuerte centro de peones con el peón de E4 y D5. Así que fíjense que les recomiendo este gambito sobre todo, como les dije, a los jugadores que son bastante agresivos. Las negras tienen que buscar las mejores opciones para defenderse, pero en muchos casos se presentan graves complicaciones si el jugador de las negras no conoce las líneas principales. Bien amigos, espero que les haya gustado este video y si es así, pues que primero incluyan esto en su repertorio y segundo, que le den un buen like al video porque aunque no lo crean, esto me ayudaría muchísimo. Por otra parte, les invito como siempre a que se suscriban al canal y activen esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo constantemente al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.